Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Os extrañaréis que esté por aquí esta tarde, pero por cuestiones personales, mañana domingo pues va a ser imposible hacer el programa con nuestra compañera y amiga mexicana Becky Bíos. Y bueno, pues hoy he decidido que, bueno, en un momento antes de salir que tengo libre, pues aprovechar el momento para hacer un breve programa, desde luego pregrabado, no lo hago en directo porque no me va a dar tiempo. Simplemente era para profundizar un poco más en cuanto al último programa que hicimos, que fue sobre los procedimientos criminalísticos y cuáles eran los principios fundamentales de la criminalística. Supongo que recordaréis, y si no, bueno, pues simplemente podéis echarle un vistazo al último audio, perdón, al último vídeo que hicimos. Pero la verdad es que por falta de tiempo no pude de alguna manera, aunque sí expliqué esos principios y esos procedimientos que utilizamos los criminalistas, ante cualquier bueno, pues, investigación de un delito, pero posteriormente vosotros sabéis que todo esto, para poderlo confeccionar, tienes que tener unos estudios que te avalen, por supuesto. Y además de tener la carrera para ser criminalista, tienes que hacer un curso que así te lo refrende y además poder hacer los informes pertinentes que en un momento determinado se te soliciten. Y vuelvo a repetir que por falta de tiempo no pude explicar exactamente qué era o en qué consiste un peritaje. Y bueno, sí que puedo deciros que según la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que un peritaje es aquel trabajo o estudio que hace un perito. Y al perito lo define como cualquier persona entendida, experimentada o hábil en la práctica de una ciencia determinada. En este caso sería como perito en criminalística, el perito judicial en criminalística. De todos modos, esto es la definición que nos da la Real Academia de la Lengua, pero en derecho podemos decir que perito es aquella persona que, poseyendo unos determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa siempre bajo juramento al juzgado sobre aquellos puntos que sean litigiosos en cuanto se relacionan en su especial saber o experiencia del tema que tiene que peritar. Eso es en cuanto al derecho en general. También tener en cuenta que dentro del derecho tenemos determinadas ramas. Tenemos el derecho penal, tenemos el derecho procesal, tenemos el derecho mercantil, administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del derecho procesal dice que el peritaje es el dictamen de aquellos peritos que van con unos medios de prueba que pueden valerse las partes para defender sus derechos dentro de un pleito. Porque el derecho procesal es cuando ya estamos imbuidos o metidos dentro de la fase del procedimiento judicial. Y es cuando ahí se presentan todas las pruebas o todos los testimonios que los peritos, siempre bajo juramento, estamos obligados a presentar.
De todos modos, la ley de enjuiciamiento criminal también establece de alguna manera cuáles son los medios de prueba del que podemos valernos, ya sean las partes o ya sean nosotros los peritos con nuestros dictámenes periciales. Y esto, como bien digo, viene recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 299. Cuando nos preguntan a un perito qué es exactamente un peritaje es un informe, lógicamente. Es un informe que tenemos que presentar. Pero, ¿qué papel fundamental tiene un peritaje? Ese informe, ¿qué conlleva? Ese informe lleva la prueba de todos esos análisis, de todas esas investigaciones que hemos llevado a cabo. Por eso en todos, en todos los casos es necesario que el peritaje sea siempre el medio de la prueba. Es necesario que el dictamen conlleve, como no, esos conocimientos científicos, como os he dicho, que abarca dentro del derecho común, del derecho, no las especialidades, sino del derecho común. Esa definición no voy a volverlo a repetirlo, pero es decir que en aquellos casos en los que los conocimientos del juez o del tribunal, que es el que debe dictar sentencia, no son los adecuados para apreciar y valorar debidamente cuáles son los hechos que pueden ser importantes, entonces, importantes para la sentencia. Entonces, cuando los jueces y tribunal no tienen ese conocimiento, evidentemente, ¿qué hacen? Solicitan la intervención de un perito para que aporte esas pruebas o esos conocimientos que en un momento determinado ellos desconocen porque no saben exactamente cómo tienen que desarrollar o cómo tienen que al final juzgar y sentenciar en aquello que están imbuidos en ese momento, cuál es la causa del pleito que están llevando a cabo. Entonces requieren de nuestra labor para facilitarles la información que ellos, la verdad, no lo tienen. Y tenemos también que ver que las partes que intervienen en el procedimiento van a ser por dos cosas muy principales. Estas partes que intervienen, que somos los peritos, tenemos que aportar al proceso ese dictamen para demostrar cuál es la prueba con nuestros conocimientos que tenemos, que hemos adquirido por el tiempo, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por nuestra experiencia. Y además debemos solicitar que se emita ese dictamen, pero por parte nuestra, pero porque nos ha sido requerido por el tribunal. Y como bien os dije el otro día, si no recuerdo mal, que el perito puede intervenir o bien de parte de las partes que entran dentro de un litigio, pueden intervenir de parte, es decir, privadamente, que un letrado a su cliente le diga, nosotros sería conveniente que acudiéramos a un profesional para que esto nos lo lleve adelante con sus conocimientos, con su experiencia y podamos presentarlo en el sumario.
Eso es una de las formas que nosotros podemos actuar. Y la otra es cuando esa falta de información de la que carece el tribunal o que carece el juez, es el juez el que, en vista de que no tiene la información necesaria para seguir con ese procedimiento adelante, inmediatamente dice que nombra a un experto en la materia en la que estemos tratando. Y ese experto es el perito. Para tal efecto, en el juzgado hay un libro que se llama Libro Rojo, y ahí es donde estamos todos los peritos de las distintas ramas que pueden estar peritando. Ya os digo que, y ese libro rojo acuden los jueces, acuden a ese libro, y no creáis que empiezan por orden alfabético, no. Se abre el libro, abren un libro y ponen un dedo y puede caer, bueno, pues aleatoriamente en cualquier apellido, cualquier nombre, y a partir de ahí nombran a ese perito. Ahora hay que ver si ese perito es experto en la rama que se necesita en ese procedimiento, porque si no se pasaría al siguiente o al siguiente, pero desde donde se ha abierto y se ha puesto el dedo al azar, sin más. Para todo esto es para que tengáis como una, no creáis que a nosotros se nos requiere en los juzgados día sí, día no, y el del medio, no, porque muchas veces yo, gracias a Dios, bueno, ya por los años, pues conozco ya mucha gente del ámbito judicial. Y bueno, pues muchas veces yo les pregunto por qué no nos facilitáis a los peritos judiciales, no nos facilitáis más trabajo. Y bueno, pues tanto los magistrados como los jueces, bueno, pues muchas veces nos dicen, porque ¿sabéis qué pasa? Que nosotros evidentemente no lo abonamos, nosotros lo abona el Ministerio de Justicia, porque los peritos pertenecemos todos al Ministerio de Justicia. Y dice, entonces, aunque nosotros no abonamos vuestros honorarios, sí que los paga el Estado. Entonces, a nosotros nos es mucho más fácil, muchísimo más, el recurrir a los informes que confecciona la Policía Nacional, que confecciona la Guardia Civil en los atestados correspondientes. Entonces a nosotros no es que dudemos de vuestra experiencia ni de vuestros conocimientos, de vuestro saber, no dudamos de todo eso, pero a nosotros nos resulta mucho más cómodo bueno, pues llamar a la brigada correspondiente de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y nos facilitan un informe de todas las pruebas, toda investigación que han podido hacer sobre el caso. Entonces, a nosotros nos resulta exactamente igual dároslo a vosotros que dárselo, o sea, que nos lo proporcione la policía o la Guardia Civil. Entonces yo le decía, pero es que así, o sea, les decía, es que así a nosotros nos dejáis como los pobres, o sea, como si nosotros no tuviéramos trascendencia ninguna. Y me decían, no, si no ponemos en tela de juicio vuestros conocimientos y vuestro saber, simplemente que para nosotros nos resulta mucho más cómodo, porque vosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una serie, antes de admitir un caso, siempre y cuando seamos nombrados por el tribunal, nosotros tenemos 5 días para decir si nos interesa llevar adelante ese caso
Luego, aparte de eso, nos tienen que dar un 60% y luego un 40% del importe de nuestros honorarios. Nosotros podemos, en un momento determinado, podemos negarnos. Si nos negamos, sabemos exactamente a lo que nos estamos enfrentando, que tarde o temprano tardarán más o no en llamarnos. Entonces, todas esas cosas llevan una serie de... Lleva un procedimiento de cómo se nos nombra, pero que de todos modos sí que es algo que me interesaba que lo supierais. También ya os he dicho exactamente lo que es un peritaje según estas 3 o 4 ramas que os he mencionado, pero y que siempre el peritaje es ese medio de prueba. Pero otra de las cosas que podéis preguntaros, aunque también dentro de lo que es el peritaje y en la definición que nos da el derecho nos dice que es aquel técnico, ya sea artista, aquel que sea conocedor de lo que va a investigar, que tenga conocimientos. Pero exactamente la ley de enjuiciamiento criminal, la ley CRIM, en el artículo 340 pone unas condiciones muy específicas para ejercer la profesión de perito judicial. Y realmente la función para llevar a cabo este peritaje es en materias a las que corresponda a un título oficial de estudios para poder ejercer esas actividades profesionales en dichas materias. Pero quiero hacer esto como matizarlo bastante, porque hay mucha gente que carece de ese título oficial y está incurriendo en intrusismo, y eso evidentemente es lo que los profesionales estamos muy al tanto, porque la mala praxis y esos intrusos que hacen nuestra labor evidentemente nos están perjudicando. Además, otra de las cosas que hemos reclamado los peritos ha sido que, por favor, el tribunal, el juez, antes de admitir una prueba de un perito, que haga que ese perito realmente se identifique, que no, porque es amigo de... No, para eso está el libro rojo en el juzgado. No porque sea amigo, porque me han dicho que es muy bueno, no, porque precisamente igualmente puede no carecer de ese título oficial. Entonces, por favor, que los que hemos estudiado y hemos llevado a cabo ese título, nos ha costado un trabajo y un dinero. Entonces, no permitamos que todos entremos dentro, que todo el mundo tiene derecho a trabajar, por supuesto que sí, pero evidentemente la praxis no es la misma de un profesional que de un aficionado o de un conocedor que realmente no tiene la experiencia ni tiene el saber para poder llevar a cabo todo eso. Entonces, entre esas materias que evidentemente nos han enseñado mientras hemos estado cursando eso, se encuentran todas aquellas que son objeto precisamente de esas carreras universitarias, ya sea derecho, ya sea medicina, ya sea psicología, ya sea criminología. Entonces, todas esas, igual que las ingenierías, evidentemente, porque peritos hay en todas las ramas, no nos equivoquemos, en todas. Entonces, ese perito deberá tener el título oficial que se refiera a esa materia de la que ha estudiado. En mi caso concreto, yo tengo criminología. Al tener criminología, yo tengo la materia, además del curso de criminalista, que me faculta a eso para poderlo hacer.
Además, tenemos las materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, en cuyo caso los peritos habrán de ser nombrados entre personas que sean entendidas, pero en aquellas materias. Pero mientras haya peritos que sí que tengan el título universitario o el título que lo faculte oficialmente, es primero ese perito que no simplemente el entendido en una materia. Y como ya os he dicho en las definiciones del peritaje, pues también quisiera deciros que el peritaje entra dentro de diversas jurisdicciones. Mucha gente a lo mejor ignora lo que son las jurisdicciones, pero el sistema judicial engloba bastantes jurisdicciones. Jurisdicciones quiere decir como secciones, ¿vale? Como si fuera como apartados, para que me entendáis poco más o menos. O sea que, y ya seguro que diciéndoos esto, seguro que ya entendéis cuando digo jurisdicciones de qué estoy hablando. La organización judicial, como bien os digo, se divide en varias jurisdicciones. Una de ellas, por ejemplo, es la jurisdicción civil, es decir, aquella que trata el derecho civil. Es aquella que se ocupa de los asuntos de derecho privado y de derecho mercantil. Fijaros lo que os estoy diciendo, lo que aborda el derecho civil. Asuntos de derecho privado y de derecho mercantil. También tenemos la jurisdicción de lo penal, que es la que se encarga de enjuiciar los hechos que pueden ser delitos o faltas. En este caso, por ejemplo, los criminalistas sí que nos vamos generalmente, en general, a la jurisdicción penal. Eso no quiere decir que en un momento determinado, ahora ya es bastante más complicado porque para eso están los detectives privados, pero antes, bueno, pues también podíamos incluso, pues en caso de, en la jurisdicción civil me refiero, podíamos entrar en los casos, por ejemplo, de divorcios de estas parejas que quieren divorciarse, pero quieren pues tener pruebas suficientes de que el marido pues, o la mujer les está siendo infiel y quieren sacar tajada del divorcio, porque hoy la infidelidad, todo eso ya hace muchos años que quedó derogado en el Código Civil, gracias a Dios. Entonces, bueno, eso realmente, el poner cuernos, como llamamos aquí en España, eso ya no está contemplado. Pero sí que muchas o muchos, bueno, pues de los que buscan los servicios de un detective o en un momento dado nosotros, pues, pero que nosotros ya entraríamos dentro de un campo que no nos pertenece, que les pertenece mucho más a los detectives privados. Pero pues para intentar sacarle a la parte contraria que está en ese contencioso por el divorcio, pues económicamente sacar el mayor beneficio, la mayor tajada, por supuesto. Y ahí podríamos también entrar, pero ya os digo que los criminalistas prácticamente a lo único que nos dedicamos es dentro de la jurisdicción penal. También podemos, sin olvidarnos de la jurisdicción social que se encarga del enjuiciamiento de asuntos que están relacionados con el derecho laboral. Ahí podríamos entrar en el bullying, en el moving, en todas estas cosas, más en el moving que en el moving. Pero bueno, eso sería cuestión ya también dependiendo cómo lo enfocaríamos, podríamos verlo.
Y luego la otra jurisdicción es la contencioso-administrativa, que es exactamente la que se encarga del enjuiciamiento de asuntos en los que interviene la administración pública. La verdad es que ahí nosotros un poco a no ser que bueno, pues sea evasión de capitales, que sean blanqueos, que sean cosas, por ejemplo, pero claro, ahí ya sería pues pensar en cualquier caso eh, que sale cualquier día en televisión, que veis que se está investigando porque a alguien bueno, pues parece que se ha lucrado lo suficiente de alguna, lo que está sucediendo ahora con esto de los tapabocas, mascarillas, barbijos, llámense como se queráis en cada uno de los países. Pero ahora está sucediendo un caso de esos, de la venta de este tipo de artículos con muchos millones de por medio. Y está implicada, o por lo menos la compra la realizó la administración pública. Podéis ver que en un momento dado, pues incluso intervienen, pueden intervenir los criminalistas para la recopilación de pruebas, pero es más complicado. Ahí ya entraría más en lo que son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero eso no quiere decir que bueno, pues algún perito judicial pudiera formar parte de ese equipo para sacar adelante determinadas cosas. También podemos hablar que en todas las jurisdicciones de las que podamos hablar, en todas, es posible que sea necesario un perito. Lo que ocurre es que para todas ellas, la regulación que está establecida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la Ley CRIM, tiene carácter supletorio y por tanto regula de una forma de designación del perito y de realización del perito diferente. Por ello, si vamos a estudiar exactamente la regularización del peritaje en la jurisdicción civil, que también viene regulada por la ley CRIM, no tengamos ningún problema en caso de que el perito fuera llamado por otra jurisdicción, que es exactamente lo que os estoy diciendo, que aunque nosotros prevalezcamos mucho más en la jurisdicción penal, no es óbice que podamos ejercer nuestro trabajo en cualquier otra jurisdicción. Es posible el peritaje en cualquier jurisdicción que se nos pueda reclamar. Otra de las cosas que nos dejamos es cómo es exactamente o cuál es el momento del nombramiento del perito judicial. ¿Cuándo se puede nombrar a un perito judicial? Y hay dos fases por las que tiene que pasar un perito para cualquier procedimiento judicial en el que tenga que intervenir. La primera fase es la fase declarativa, que como su nombre indica, es aquella en la que se declara el derecho en función de una solicitud que ha sido realizada por alguna de las partes del procedimiento, ya sea por parte de los interesados en el procedimiento, ya sea por el tribunal o por el juez. Es la fase precisamente que se inicia con la demanda del actor o del demandante y finalizará con la sentencia dictada por el juez, por el juzgado o por el tribunal. Esa es una de las fases del momento del nombramiento del perito. Y la otra fase es la fase ejecutiva, que se inicia cuando la persona que ha sido condenada
con una sentencia no cumple voluntariamente todo aquello que ha sido establecido en la misma sentencia y que empezará con la denominada demanda ejecutiva y dará pie al procedimiento de apremio en su caso. En cualquiera de estas dos fases del procedimiento para el nombramiento de perito puede ser nombrados estos peritos. Claro, lógicamente por eso estamos hablando del momento del nombramiento. Vamos a ver, el nombramiento del perito judicial en la fase declarativa podemos encontrarnos que el perito lo nombre directamente en las partes, que eso creo que os lo he dicho, puede ser el demandado o el demandante o el actor, es decir, que está iniciando el procedimiento solicitado al juzgado o tribunal que se pronuncie sobre una solicitud que se hace por medio de un escrito de demanda o bien por el demandado. Es decir, a mí me llama ahora un bufete de abogados y me dicen esto, necesitamos esto y esto y esto y esto. Pues muy bien, no tenemos ningún problema porque es la primera fase, es la fase declarativa y es el demandado el que está solicitando, está diciendo que quiere que se realice todo esto para que el juzgado o el tribunal se pronuncie sobre el hecho en cuestión que quiere probar o quiere demostrar. Cuando el perito lo nombran directamente las partes, no existe ningún requisito que sea formal ni que esté fijado por la ley de enjuiciamiento criminal. Sin embargo, cuando lo nombra el tribunal, sí, ahí sí que tienes unos requisitos que son los que te impone, que es más o menos lo que os he dicho, que bueno, pues está el libro y tal y cual. Bueno, no vamos a volver a todo esto. También puede darse que las partes decidan renunciar a su derecho a designar un perito y que deleguen en el juzgado para que sea el mismo juzgado o que sea el mismo tribunal el que designe el perito. Lo que pasa es que si no lo considera el tribunal, el juzgado o el juez, por mucho que el demandado esté solicitando que sea el propio tribunal, como no lo considere, desde luego dirá que no, que se abstiene de nombrar a un perito. O sea que la verdad es que eso es complicado y al mismo tiempo de complicado. Bueno, nosotros ya son muchos años, pues lo tenemos ya como muy asimilado todo esto y lo tenemos como muy claro. Posiblemente ahora todo esto que os estoy contando os resulte pues un rollo patatero, ¿no? También os hablé, no sé si os disteis cuenta que con Becky empezó a decir que sí, que, que podíamos, bueno, como valorar, y le dije, vamos a ver, los peritos tenemos que tener mucha objetividad. No podemos para nada en absoluto hacer uso de nuestra subjetividad, en absoluto, para nada. Y mucho menos hacer hipótesis de trabajo. Tenemos que basarnos en hechos reales. Pero la obligación que tiene todo perito y que fundamentalmente son tres las obligaciones que tiene un perito. Y eso tendríamos que tenerlo o tendrían que tenerlo grabado a fuego la mayoría de ellos. Y por supuesto que un buen profesional lo tiene. Un intruso, evidentemente no, pero nosotros sí, sí. Y es que nuestra forma de actuar tiene que ser una forma totalmente objetiva.
Esa es la primera y la fundamental. Pero aparte de eso, tenemos que actuar diligentemente en la realización del dictamen y especialmente entregarlo dentro del plazo que se nos está marcando. Porque nosotros tenemos un tiempo, es decir, a nosotros nos dicen estas pruebas hay que presentarlas en 2 días, en 3 días. Y tienes que ponerte las pilas y si no duermes, no duermes. Si no descansas, no descansas. Si tienes que estar a base de cafés y comer bocadillos, pues tienes que estar así porque a ti te ponen un determinado plazo y tú ese plazo lo tienes que cumplir sí o sí. Hay veces que sería muy fácil pues sacarte de la chistera, sacarte bueno, pues tus propias conclusiones, utilizar la subjetividad y te quitas de dolores de cabeza, pero no, como tenemos que actuar objetivamente, tenemos que tener sobre la mesa, tenemos que tener las pruebas y tenemos que tenerlo todo muy trabajado, tenemos que ceñirnos al plazo establecido que nos dan. Y luego, aparte de eso, otra de nuestras obligaciones es que nosotros somos parte de ese procedimiento. No hay que olvidarlo. Nosotros tenemos la obligación de asistir al juicio cuando seamos llamados para ello. Es decir, nosotros somos testigos, nosotros somos testificales dentro de un juicio siempre que se nos requiera para ello y debemos asistir. Si hablamos de la objetividad de estas obligaciones, si hablamos de la objetividad, la obligación de la, porque es una obligación de la objetividad, viene establecida y viene definida en el contenido del juramento que debemos prestar todo aquel que sea un verdadero perito y que tenga su título acreditativo, ya sea de parte, bien sea nombrado por el juez, juzgado o tribunal. En este sentido, el artículo 335, y voy a leerlo tal cual, punto 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar bajo juramento o promesa de decir verdad que ha actuado y en su caso actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. Fijaros si lo tiene claro o lo debemos de tener claro cuál es nuestra objetividad. Si no lo hacemos objetivamente, sabemos que estamos incumpliendo nuestro deber como peritos. Entonces, dejémonos de tonterías porque estaríamos delinquiendo. Esta objetividad tenemos que tener en cuenta que todas aquellas circunstancias, ya sean favorables o sean desfavorables para cualquiera de las partes, que es lo que os acabo de mencionar en la ley de enjuiciamiento criminal, incluidas las que perjudiquen al cliente del perito, no tenemos que, si somos objetivos y nuestro cliente es culpable, nosotros no podemos exculparle de algo que nos demuestra que realmente es culpable de los hechos. Si son favorables, de maravilla. Que son desfavorables, no tenemos nada más que la obligación
de decir verdad, porque estamos bajo juramento. Y si no hacemos eso, sabemos que estamos incumpliendo un derecho y nos pueden sancionar e incluso podemos ser bueno, pues removidos o incluso sacados del colegio de peritos al que pertenezcamos. Pero como ya bien os digo, aquí también podemos hacer lo siguiente, que es que podemos, en un momento dado, si nos damos cuenta que no vamos a ser objetivos, que no queremos perjudicar a nuestro cliente, podemos abstenernos o podemos recusar porque no nos gusta lo que estamos viendo y no podemos, bajo juramento, no decir verdad. Entonces, lo que podemos hacer cuando decidamos abstenernos o recusar, es porque se da la concurrencia en la persona del perito una circunstancia también subjetiva que puede hacer sospechar, que puede no ser lo suficientemente objetivo como la ley lo exige. Entonces, en ese caso, el propio perito puede decir me abstengo porque sé que no voy a ser, porque vosotros imaginaros que es un hijo o que es algún familiar y que tenéis que aportar una serie de pruebas y que sabéis que esas pruebas lo llevan directamente bueno, pues a prisión, porque después de una sentencia seguro que sería desfavorable y podría ir a prisión, podría caerle una pena. Lo mejor es abstenerte o recusarte, o sea, es que si no, ¿qué haces? Sabes que estás también incurriendo en delito, entonces no. No, no, es una de las cosas que también hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Creo que podría seguir y seguir y seguir hablando sobre cuándo se dan estas recusaciones o estas abstenciones, pero porque también vienen reguladas, ojo, o sea que las causas, por ejemplo, de abstención vienen reguladas por una normativa, ¿no? Que también la recoge la ley de enjuiciamiento criminal, pero ya sería como meternos ya en algo que realmente es algo como muy del perito, y que vosotros evidentemente ahí no tenéis nada en absoluto bueno, pues que conocer. Eso simplemente lo tenemos que conocer nosotros como profesionales y como... y luego, pues lo que sí que os he dicho, que tenemos obligación de asistir siempre a las vistas cuando seamos citados, porque evidentemente tenemos bueno, pues si tenemos que testificar, pues ya nosotros somos considerados como testigos. Por muy peritos que seamos, tenemos el derecho, no el derecho, sino tenemos el deber de comparecer en el juicio o en la vista, porque si no, se nos puede sancionar por no presentarnos, porque antes, en el supuesto de que no pudiéramos presentarnos al tener esa obligación, tendríamos que, bueno, pues con 5 días, creo que son 5 días, tenemos que avisar que no nos podemos presentar, porque si no incurriríamos en una multa que creo que oscila oscilaba entre los 100 y los 600 euros más o menos, si no notificamos nuestra ausencia, nuestro deber, obligatoriedad de presentarnos. Pero bueno, que eso ya son cosas que nosotros eh, ya no podría estar aquí contándoos exactamente cuáles son los pasos
que la ley de enjuiciamiento criminal nos exige a los peritos, pero ya estamos hablando pues eso, de la tacha, de la recusación, de la abstención, de todas las obligaciones, de todos los deberes, de todos los derechos a los que tenemos derecho, y valga la redundancia, tanto como por ejemplo también podríamos estar hablando del procedimiento del nombramiento judicial de peritos en la fase declarativa, en fin, que son cosas que realmente pues sé que no os va exactamente a interesar demasiado. Entonces, simplemente era bueno pues para sí que dejaros un poco, sí, pero mirad, dejaros un poco más claro lo que esos procedimientos de los que hablábamos el otro día. Pero sí que esto sí que lo voy a dejar, sí que lo y quiero leerlo porque no me quiero saltar absolutamente nada, porque es algo que sí que es interesante. Es interesante y que me gustaría que os dierais cuenta exactamente cómo el informe se presentará, cómo es el modelo y cuál es la forma en la que se tiene que presentar ese informe pericial. El informe pericial se presentará siempre por escrito ante el tribunal o ante el juzgado. En principio es suficiente presentar una sola copia en el juzgado, que luego esa copia dará traslado a las partes correspondientes. Pero todo informe tiene una estructura, todo. Es igual como cuando estamos escribiendo un libro, pues evidentemente tenemos que saber cómo confeccionar un libro, que si el prólogo, que si tal, todas estas cosas, ¿no? Entonces, un informe también tiene su propia estructura y tiene que seguir unas pautas que ya más o menos están fijadas y que podemos establecer de la manera siguiente. En principio, hay que hacer constar la identificación del perito. Evidentemente, lo primero que será identificar al perito con sus datos personales profesionales, nombres, direcciones, teléfono, fax, emails, los tips, es decir, la tarjeta de identificación personal o profesional, como queráis. También el informe pericial deberá constar del juramento que en los términos que ya hemos visto que debemos prometer o debemos jurar decir verdad y actuar con nuestra mayor objetividad posible, tomando en consideración absolutamente todo lo que pueda favorecer como perjudicar a cualquiera de las partes implicadas y conociendo las sanciones penales en las que podríamos incurrir. Otra de la estructura que tiene que tener el informe es la razón de ciencia. Se conoce como razón de ciencia una breve exposición de los estudios, prácticas y conocimientos que permiten considerar a la persona que hace el informe como un perito en la materia. Se expondrán los títulos profesionales, estudios, asociaciones de las que forma parte, experiencia práctica en las materias, etcétera, etcétera. Imaginaros en lo que debemos, claro, somos testigos y evidentemente tenemos que tener algo que realmente avale ese informe que vamos a confeccionar. Otra parte de la estructura es el objeto que nos lleva a hacer ese peritaje. Ahí es donde tenemos que determinar exactamente cuál es el objeto del dictamen a fin de que quede claramente reflejado
que se ha entendido cuál es el dictamen que se está solicitando para ese objeto de peritaje. Hemos de tener en cuenta los antecedentes, que se consignan todos los datos objetivos que fundamentarán el dictamen. Identificación de causas, situación, trabajo desarrollado y las medidas de seguridad que se hayan tomado para la confección de ese informe pericial. También seguiremos con el desarrollo del dictamen. Una vez hayamos fijado el objeto y los antecedentes, se desarrolla el dictamen. Es la parte más técnica del mismo y se ajustará al método de valoración elegido para realizar la valoración. Aquí es donde se pone la inspección ocular, porque ya hemos fijado el objeto y los antecedentes que se desarrollarán en ese dictamen. Fijaros cómo cada parte lleva una cosa en concreto. Una vez ya tenemos eso que es el meollo de la cuestión, ya vamos a sacar conclusiones de ese informe. Una vez hemos desarrollado ese dictamen y a pesar de que éste finalizará con el valor final del caso, es conveniente concretar en un apartado de conclusiones el resultado final del peritaje. Conclusiones que deberán ser claras, escuetas y, a ser posible, resaltadas para su fácil localización por las personas a las que va destinado. Como os daréis cuenta, aquí en las conclusiones yo siempre dije que en una inspección ocular hay que ser claro, corto y contundente. Y muy preciso. Pues aquí exactamente igual. En las conclusiones hay que ser muy claro y muy escueto. No hay que perderse ni divagar para acá, para allá. No, hay que ser muy escuetos. Hay que ir al caso concreto, no andar por las ramas. Posteriormente a eso, ya se procederá a las firmas y sellos. Se finalizará el dictamen con la firma, por supuesto, del perito que lo confeccione y de su sello, en su caso, si lo tiene, así como de las asociaciones profesionales que lo avalen o a las que pertenezca y que de alguna manera vise o revise. En este caso, por ejemplo, los que estamos colegiados, los que tenemos, bueno, pues eso, estamos colegiados, incluso el propio colegio profesional nos dice que ellos nos pueden avalar nuestro peritaje y nos ponen ellos también su sello para como que ellos además respaldan aquel informe que hemos realizado. Y ya para finalizar, y no agotaros ya más, en esta estructura del informe tenemos que mencionar cuáles son los materiales complementarios, que se adjuntarán los materiales que hayan sido utilizados para el peritaje, tales como para hacer los perimetrajes, es decir, los planos, todas las fotos que hemos realizado, toda la información documental, toda la información forense, es decir, cualquier prueba que hayamos sacado, evidentemente que cualquiera de ellas, ahí tenemos que aportar todo lo que hemos utilizado, porque es el método de la prueba, es lo que se necesita realmente para poder hacer todo eso. Y luego ya, pues, cuando nos toque, bueno, pues hacer una exposición completa de nuestro dictamen en cada uno de los puntos, si así lo requiere el tribunal, dar respuestas a las preguntas o a las objeciones que se nos hagan,
dar respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen en determinados puntos que a lo mejor pues no queden demasiado claros y nos pidan que hagamos. Y por supuesto, si en un momento determinado nos une alguna familiaridad o cualquier otra cosa bueno, pues con el demandado, y ahí debemos hacer constar si nos vincula algo con esa persona o no, porque entonces ahí, como también os he dicho anteriormente, podríamos estar incumpliendo y deberíamos estar incumpliendo la ley e incurrir en un delito. Y bueno, pues no, ya creo que con esto se da más que suficiente la información que amplía un poco más esos procedimientos que tratamos el domingo pasado. Simplemente daros las gracias y ya, bueno, pues la semana que viene a ver si puede ser y estamos otra vez de vuelta. Muchísimas gracias y que paséis una muy buena semana. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchísimas gracias.